Hola, mi nombre es Santiago. Hace más de una década inicié mi carrera en tecnología aquí, en YouTube. Aprendí a desarrollar aplicaciones web, lo que me llevó a trabajar en startups de todo el mundo y eventualmente a una empresa de clase mundial. Hoy estamos viviendo una revolución tecnológica similar con la inteligencia artificial y quiero apoyarte a que tengas las mismas oportunidades. Hoy te mostraré cómo Netflix predice los cambios en las preferencias de los usuarios y cómo eso le lleva a tomar mejores decisiones de contenido. Utilizaremos modelos de lenguaje especiales que permiten cuantificar el significado de las palabras, lo cual nos permite crear modelos de recomendación. Y la idea principal de lo que vamos a hacer se llama factorización de matrices. Permíteme, antes de pasar el código, permíteme compartir pantalla y mostrar un poquito eh, de las ideas que vamos a ir presentando hoy. Este es el documento en donde Netflix explica su algoritmo y aquí nosotros nos encontramos con que vamos a tener una matriz con todas las preferencias de los usuarios. Vamos a tener ratings positivos, vamos a tener ratings negativos. Y lo que nosotros queremos encontrar es este vector denso en donde nosotros podamos representar tanto las películas como los usuarios a través de distintas dimensiones como comedia, drama, acción, romance. Y en el momento en que nosotros tengamos eso, podemos utilizar operaciones especiales para predecir qué tanto le va a gustar a una persona o no. Solo que existe una pequeña situación aquí, que los gustos cambian. Y esa es en la parte en la que nos vamos a enfocar hoy. Cómo Netflix utiliza algoritmos o utilizaba algoritmos y sigue utilizando bastante que se pueden ser muy sencillos y que no requieren grandes cantidades de datos para aprender las preferencias de las personas. Y con eso voy a empezar a compartir el código y la idea es en más o menos 3, 4, 5 pasos poder entender cómo funciona esto. Tanto el uso de los modelos de lenguaje especiales como el uso eh, como el proceso de medición de cómo van cambiando las preferencias. Entonces, nosotros vamos a hacer esto que drift significa cambio en preferencias. Y en particular vamos a tener dos metas. Vamos a entrenar un modelo que nos permita cumplir dos metas. Y quiero ser muy claro que esto que vamos a ver lo puedes utilizar para agentes inteligentes, para analizar cómo el lenguaje es utilizado. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero en particular, aquí vamos a ver cómo vamos a utilizar datos de YouTube, porque tiene una API abierta para simular lo que es Netflix, y vamos a ver cómo el contenido de los canales cambia a través del tiempo en lo que van a ser dimensiones semánticas, que en un momento te voy a dar un ejemplo de qué son estas dimensiones semánticas. Y de eso vamos a determinar cuáles de estas dimensiones se correlacionan con valores positivos. Esto puede ser desde que las personas vean toda la película, de que le den buen rating, de que la compartan, etcétera. Esa es nuestra meta principal. Entonces, no voy a ver todo el código, voy a ver solamente las partes importantes. Y la parte que va a ser muy positiva es que vamos a integrarnos con Google Sheets para ir viendo cómo va eh, aplicando este algoritmo. Entonces, vamos a empezar con un proceso que vamos a obtener los datos. Esto vamos a tomar más o menos 50 canales de YouTube y en el momento en que tengamos los canales vamos a filtrar aquellos que tienen la suficiente cantidad de videos para poder hacer un aprendizaje. Y muy importante, dentro de estos canales ya vamos a tener utilizada la información de los modelos de lenguaje de cómo se representa numéricamente el significado. Te explico esta parte antes de continuar avanzando. Aquí tenemos aquí tenemos
un ejemplo de un canal y vamos a ver que vamos a tener, por ejemplo, la fecha en que fue publicado un video, el título de un video, las vistas y las incrustaciones. Las incrustaciones son estos números, es lo que más valor va a tener para nosotros. Vamos a tener 5 dimensiones. Estas 5 dimensiones lo que van a tener es que van a cuantificar diferentes partes de lo que es el posible contenido. Ahorita estamos viendo el canal de PewDiePie y vemos que tenemos más de 50 canales y distintos canales tienen distintos valores semánticos. Tú te preguntarás, ¿qué significan estas dimensiones? Por ejemplo, el primer video que habla sobre un viaje tiene un alto valor en la dimensión 1. Y el segundo, eh, que pide una disculpa, todavía tiene una dimensión superior en 1. De hecho, la gran mayoría de sus videos están en la dimensión 1. Ahorita lo vamos a comparar con otros canales, incluyendo de canales de música. Y esto nos va a ir permitiendo ver. Ahora, ¿qué significan estas dimensiones para poderlo cuantificar? Esta es una forma muy sencilla, ilustrativa, ¿no? Netflix, por supuesto, tiene modelos mucho más complejos de millones de parámetros. Aquí nada más estoy utilizando categorías. Pero en particular, vamos a tener 5 dimensiones. La primera de preferencias de música en general es en inglés. La segunda es música en español. Terceros, videos virales, ¿no? Como de distintos tipos de gaming, etcétera. Los cuartos van a ser videos educativos, más sobre tecnología, y la quinta dimensión va a ser un poquito más sobre gaming, sobre menos viralidad, más videojuegos. Quiero nada más para que te des una idea de cómo se ve esto. Por ejemplo, vamos a comparar. No es perfecto porque cuando reducimos mucho la dimensionalidad, vamos a perder información. Y en particular aquí también estamos mezclando muchos distintos canales. Lo mejor es utilizar canales que sean más parecidos. Pero vemos aquí como algunos distintos grupos, por ejemplo, Ed Sheeran, The Weeknd, Enrique Iglesias, van a tener dimensiones en la de música, mientras que, por ejemplo, contenido de educativo como Big School va a tener un poquito más en otras dimensiones. Este es nada más un ejemplo de, aquí vemos videos como React, un ejemplo de cómo van funcionando estas Free Code Camp. No es perfecto, pero es suficiente bueno para empezar y sobre todo conforme vayas viendo los resultados, verás que es bastante más efectivo. Entonces, lo primero que hacemos es que tomamos los datos y vamos a ver estas dimensiones. Esto lo vamos a hacer para todos los canales y lo vamos a promediar. Aquí en este segundo paso estamos promediando y lo que queremos ver es cuál es el contenido más predominante a través de estos canales. Recuerda, nuestro objetivo, primero que nada, es ver cómo ha cambiado el contenido entre canales. Y nuestro segundo objetivo es ver cuáles de los cambios han sido positivos y cuáles no han sido positivos, cuáles han perjudicado. Ya que tenemos esta parte de contenido que simplemente estamos promediando, estamos tomando las incrustaciones que representan a cada video y tenemos una forma de promediarlo para ver más o menos cuál es el contenido de cada canal. Lo siguiente que vamos a hacer es temas predictivos. Vamos a ver qué contenido se asocia, qué dimensiones se asocia a mejor engagement, a mejor resultados, a más interés de la audiencia. Nosotros vamos a utilizar un algoritmo muy sencillo nuevamente y no es tan diferente del que usó Netflix. De hecho, Netflix utilizó algoritmos lineales y solo que utilizó muchísimos parámetros. Ellos diseñaron modelos prácticamente personales. Si tú eres usuario de Netflix, tienes un modelo para ti, para que te recomiende personalmente las películas y lo mismo, cada película tiene su propio modelo para representar de qué trata esa película, a quienes le gustan. Y no solo eso, sino que estos modelos son muy extensos. Estas técnicas en particular se pueden combinar muy bien con redes neuronales y la ventaja de no utilizar redes neuronales en este caso
es que permite aprender más rápido, aprender con menos datos y personalizar más abiertamente, incluso hasta poder experimentar un poquito más en cuestión de recomendaciones. Muy bien, y con esto nosotros vamos a tener esta técnica que es de regresión lineal y vamos a hacer un proceso de normalización. Voy a regresar un poquito a los datos para que lo veas un poquito este par de detalles. Estamos en el tema del engagement. Aquí vemos cómo contribuye cada una de las dimensiones al contenido. Y la normalización que estamos haciendo es que todas las dimensiones junten un 1. No es perfecto, son decisiones muy técnicas, no es necesario para hacer un buen modelo de lenguaje. Esto es simplemente con propósitos ilustrativos. Y vamos a ver cómo distintas dimensiones van a tener distintos valores. Por ejemplo, en los canales que son de música, que están en las filas de 4 a las 5 y 6, van a tener este contenido, mientras que otros canales, que en este caso me parece que están en español, no van a tener tanto en esas dimensiones. Aquí empiezas a ver cómo podemos incluso incorporar las preferencias multilingüísticas. Y ahora sí, vamos a entrar a la parte de cómo ha cambiado el contenido. Y ahorita vamos a ver el código, pero aquí vamos a ver cómo distintas dimensiones van a tener valores positivos y valores negativos. La forma de normalizarlo esto nuevamente fue muy sencilla, simplemente con propósitos ilustrativos, pero nosotros queremos empezar a medir qué dimensiones conforme pasó el tiempo. Aquí lo voy a explicar de esta forma. Aquí vamos a tener la fecha, este es un canal ejemplo, y cuando tenemos la fecha, nosotros vamos viendo cómo las incrustaciones van cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí estamos con PewDiePie. Vemos que la dimensión 1 creció, la dimensión 3 bajó y la dimensión quinto subió bastante. Fue la que más subió. Recuerda que la dimensión quinta es la de los videojuegos. Y más o menos lo podemos ver aquí, como empezamos más o menos con bastantes números negativos. Aquí al principio tenemos prácticamente puros números negativos y conforme avancemos ya tenemos cada vez menos. Ese es el cambio que estamos viendo. Nosotros lo puedes ver esto como una regresión, incluso atrás de mí tengo el fondo como es una gráfica. Lo que realmente estamos haciendo nosotros es que estamos midiendo el cambio en cada una de las dimensiones, cuál es la dirección que va tomando. Y de esa forma nosotros lo indexamos, tenemos una pendiente que nos predice cuáles van a ser los cambios. En este caso es en el canal, pero lo mismo lo podemos replicar para los usuarios en el caso de Netflix. Y todo esto va ordenado con el tiempo, lo cual nos ayuda a medir el cambio a través del tiempo. Pues muy bien, vamos a ver el código brevemente para esto. Vamos a ver qué tenemos. En inglés se llama drift. Yo creo que los siguientes videos ya los voy a empezar a hacer en español. Una disculpa, la mala costumbre. Pero lo que estamos haciendo es que estamos iterando a través de todos los canales primero. Ya que tenemos uno de estos canales, tomamos las incrustaciones. Estas están almacenadas en la base de datos. En otro video ya explicaré, y ya he explicado, pero volveré a explicar cómo se utilizan estos modelos de lenguaje. Son tan sencillos como los otros, no tienen nada de especiales. Y ya que tenemos estos valores numéricos, nosotros lo medimos conforme pasa el tiempo. Es decir, asignamos un índice o asignamos la fecha. Aquí estoy usando el índice, pero también puedo usar la fecha. Y nuevamente, hacemos una pequeña normalización, nomás con propósitos ilustrativos que de predicción, y finalmente exportamos los datos a Excel. Mucho, muy sencillo. Realmente en la línea 98, en cuando estamos utilizando nuestro modelo de lineal multidimensional, multiregresión lineal, así se llama porque puede predecir la dirección a través de distintas dimensiones. Para cada dimensión asigna una dirección específica, si está creciendo o no, y esto nos va a dar el proceso de saber si van cambiando o no conforme las preferencias conforme pasa el tiempo, las preferencias, en este caso del canal, y ya simplemente corremos todo el modelo muy sencillo. Todo esto lo hice eh, con Gemini, la planeación fue con Gemini de Google, el realizar el código fue con Codex, más o menos incluso
Antes quiero pasar al tema del análisis, pero nada más me gustaría mostrarte. En el README, aquí me hizo distintas tareas y le fui dando cada una a Gemini. Al final sí tuve yo que hacer unos pequeños cambios, hubo un par de errores, lo complicó un poquito de más, entonces lo simplifiqué, pero quedó muy bien y no sé, y se puede hacer en un par de horas, un poco más, medio día se puede hacer con relativa facilidad. Quiero mostrarte nada más un poquito cuáles son las implicaciones hoy. Quiero mostrarte nada más cuáles son las implicaciones de esto y ya con esto lo que podamos hacer. Entonces, lo que quiero hacer ahorita es mostrar cómo un pequeño análisis. Y todo esto es el principio. Todo esto es el principio, pero es justamente la intención. Que te motives a hacerte preguntas, a hacer investigaciones, a probar arquitecturas, a aprender modelos. Y nada más quiero ver que veas aquí un pequeño análisis muy claro. Lo que estamos haciendo al final aquí es que estamos promediando. Estamos haciendo un promedio del contenido por canal. Vamos a ver que la dimensión uno es la que más tiende a generar contenido, es en donde hay más contenido. La segunda dimensión es en donde también está en segundo lugar, curiosamente, y la menos es la cuarta, que recordarás tenía que ver con temas educativos. Muy bien, ya que tenemos el nivel de qué tanto se asigna contenido, lo siguiente es la parte de engagement, de qué tan bien le va a esos videos. Y vemos que sorprendentemente a la que mejor le va es a la 3, a la tercera dimensión, que naturalmente son los videos virales. Nada nuevo. Y vamos a ver cómo las otras están más o menos estables, pero hay un gran punto en la 3. Y eso lo vamos a comparar a cómo han cambiado las preferencias. Y naturalmente, mientras vemos todas las otras han bajado, han disminuido, pero la dimensión 3 ha subido. Es decir, que las preferencias han evolucionado justamente para que vayan más en línea con la dimensión, con la tercera dimensión. Y esto es justamente la forma en cómo Netflix logra predecir y anticipar y utilizar los cambios en las preferencias para la toma de decisiones de contenido. Porque si ve que va teniendo uno, que en la dimensión uno está dejando de tener éxito, la 2 pero la 3 está teniendo mucho, ahí es en donde se va a centrar. Incluso de ahí puede explorar nuevas direcciones. Y esto es solo el principio. Quiero decirte un par de cosas. Primero, lo primero es que esto parecería ser que es análisis de datos. Y tiene mucho de análisis de datos, pero también tiene temas de ingeniería, como veíamos a nivel código. Eso es lo primero. Hay colaboración. Por ejemplo, a mí me tocaba cuando desarrollé aplicaciones web, me tocaba mucho trabajar con personas de diseño. Y, y ahora a quienes sean los nuevos ingenieros les va a tocar trabajar mucho con investigadores. Eso es lo normal. Vamos a ver que hay cooperación, colaboración entre distintas personas. Pero creo que lo más importante es conforme lo vayamos viendo en los agentes inteligentes. Porque a mí, sobre todo cuando me tocaba especializar o me tocó especializarme ya eventualmente conforme avancé mi carrera en la parte frontal, en la parte de presentación de interfaz, había muchas decisiones que se tenían que tomar en base al comportamiento de los usuarios. Y las mismas decisiones se van a tener que tomar en base a los agentes inteligentes, en base a su uso, analizar el uso, al modificar los prompts, a personalizarlo, y todo esto parte de nuestra capacidad de analizar el lenguaje. Este simplemente es una gran técnica para ver. Tenemos un buen dataset que nos permite enfocarnos aquí, pero por otro lado vamos a poder aplicarlo en agentes inteligentes y toda la variedad de nuevas aplicaciones que van a surgir. Nada más quiero recapitular algunas porque toda la inteligencia artificial empieza con una pregunta.
Y aquí nada más vamos a hacer algunas preguntas que ya sea para cada canal, de forma general, para los usuarios, pero iremos midiendo cómo ha cambiado el contenido a través del tiempo. ¿Qué contenido se desempeña mejor? ¿Cómo las preferencias han cambiado a través del tiempo? Es decir, es diferente el contenido que se produce que lo que ven los usuarios. ¿El contenido ha seguido las preferencias de los usuarios o tal vez sería al revés? Ahí ya empezamos a hablar con temas de causalidad. Y finalmente, ¿cuántos canales siguen las preferencias de los usuarios? Digamos, ¿cuántos se adaptan? Quizá otras preguntas tengan que ver con el crecimiento de las vistas, etcétera, pero todo esto son preguntas que son importantes de resolver en un entorno empresarial y que es valioso resolverla y que mucha buena parte del trabajo, tanto de ingeniería como de investigación, se enfoca a resolver, en este caso para Netflix o para YouTube, se enfoca en resolver este tipo de preguntas. Y con eso terminamos. Me gustaría despedirme brevemente con algunas ideas nada más principales. Tengo algunos videos en donde entro más a detalle en estos métodos, pero sí quiero explicarte nada más algunas 3 o 4 ideas principales antes de despedirme. Espero que este tutorial te haya servido y sobre todo esto es apenas el inicio. Esto es para demostrarte lo que se puede hacer conforme sigamos avanzando en el canal y conforme podremos utilizar técnicas más avanzadas. Lo primero y quiero mencionarte, yo creo que 3 ideas principales. La primera es cómo se miden las preferencias de los usuarios. Lo segundo es cómo se modelan, es decir, cómo se utilizan para entrenar modelos. Y lo tercero en particular, 3 o 4 pasos de cómo Netflix hizo su modelo. Y reitero, hay videos en el canal donde puedes ver más a fondo. Lo primero es que vamos a tener 2 distintas formas de analizar los modelos de lenguaje, perdón, de analizar las preferencias de los usuarios o de capturar. La primera es en base a filtros, a filtros colaborativos, en donde las preferencias están hechas a base de preferencias de otros usuarios. Es decir, si a mí me gustó la película de Star Wars, voy a ver aquí otras personas le gustó la de Star Wars y en base a eso, pues voy a ver qué películas le gustaron a ellos y predecir cuáles me pueden gustar a mí. Todo esto es porque tenemos este problema de la esparcidad, que tenemos muchas películas, muchos usuarios y muy pocos calificaciones, ratings, reseñas. En ese sentido, estamos usando para modelarlo, pero lo que Netflix hace es utilizar otra técnica. Es una técnica de factorización de matrices. En vez de solamente aprender de las otras personas, que requiere muchos datos, es relativamente lento y no se adapta muy bien a cambios, aquí lo que vamos a hacer es una factorización de matrices. Lo que ellos van a hacer es que van a comprimir esta matriz esparsa que te mostraba. Imagina, tienen miles de películas, 17,000 películas y medio millón de usuarios en ese momento. Cuando se publicó este documento, Netflix con eso le ayudó a crecer, con estos modelos de recomendación. Lo que hicieron fue comprimir estas 17,000 películas y medio millón de usuarios en 20 dimensiones que le permitieron representar cada película y cada usuario. Eventualmente usaron hasta 100 y 200, pero con 20 ya obtuvieron muy buenos resultados. Nosotros usamos 5 y vimos cómo ya empezaba a haber diferencias tanto entre canales, tal vez no era totalmente claro, totalmente no era interpretativa, pero ya nos empezaba a dar una idea. Aquí lo primero que Netflix al encontrar estas dimensiones fue que encontró cuáles películas tenían una audiencia masculina y cuáles películas tenían una audiencia femenina. Y a su vez, la segunda dimensión que encontraron es cuáles películas eran serias y cuáles eran de fantasía, comedia, escapismo, incluso hasta romance. Y lo que hacían es que iban a posicionar cada una de las películas y los usuarios dentro de esta vector de muchas dimensiones y de esa forma sabían si esta película, para quién iba a ser, cuándo le iba a gustar a las personas y a través de eso iban a realizar una operación muy sencilla que ahorita la vemos, que es el producto punto. Y esto les permitía predecir si a una persona le iba a gustar o no. Nada más déjame explicarte un poquito la intuición detrás de la factorización de matrices. Nosotros tenemos a la izquierda, podemos imaginarlo como
todas las posibles películas y reseñas y usuarios, y es una matriz monumental. Y lo que nosotros queremos encontrar es dos matrices, que lo puedes pensar como dos formas de multiplicar, para reducirlo a solamente 20. Y en el momento que lo estamos reduciendo, estamos ahorrando mucha información y además estamos teniendo valores compactos. Así, el resultado, nosotros pasamos de esta matriz inmensa a esta representación densa, en donde decimos a la película es de comedia, es de drama, es de acción, y el usuario también tiene preferencias muy similares. Entonces, es posible que le guste esa película. Y esto se hace con este producto punto que justamente hace eso. Va multiplicando qué tanto le gusta el contenido de comedia y el contenido del usuario a las personas y en base a eso da un resultado. Y luego va a sumar todo este resultado para tener un rating predicho y va a decir, bueno, a la persona le va a gustar este, va a tener prácticamente 4. Entonces, ya vimos primero cómo obtiene Netflix, cómo modela las preferencias Netflix y segundo, cómo hace las predicciones. Pero lo que Netflix hizo es que dio 3 pasos más y te los explico muy brevemente. El primer paso que hizo Netflix para que sus modelos fueran lo más precisos. El primer paso que hizo fue incorporar los sesgos. Lo que ocurre es que tanto las películas como las personas vamos cambiando la forma en cómo calificamos, por ejemplo. Va a haber una película que se ponga de moda y va a recibir muchas reseñas, tal vez positivas, en un corto espacio de tiempo. Y lo segundo es que también las personas ya sea que se van volviendo más generosas o más críticas y van calificando más o menos. Y eso es lo primero que hace. Y remueve los sesgos para que podamos comparar las interacciones a través del tiempo bajo un mismo contexto, al menos intencionalmente, al menos aproximadamente. Lo segundo que Netflix hizo fue incorporar eh, fuentes de información adicionales. Esto, lo que hizo Netflix es que hizo un perfil para cada persona, no solo de las personas que le gustaban, sino de las personas que le, no solo las películas que le gustaban, sino de las películas que veía la persona. Y esto le permitió saber más o menos capturar como el perfil lo que la persona buscaba. Y esto es lo que le llaman las preferencias implícitas, y al incorporar esta información es que podía hacer mejores predicciones. Es complicado, hoy no lo vimos, o podríamos hacer un video especial, pero lo último que vimos, lo que sí vimos hoy fue las preferencias, cómo cambian las preferencias. Y en particular aquí, Netflix encontró que cambiaban de 3 formas las preferencias. La primera, cambiaban a través del tiempo, que las personas iban a cambiar sus preferencias a través del tiempo. Perdón, la parte de los sesgos era que va a haber películas muy buenas y va a haber películas muy malas y va a haber usuarios muy críticos y va a haber usuarios muy generosos. Esa era la parte de los sesgos que quitaron. Y aquí fue justamente la parte en donde midieron qué tanto iba cambiando la forma de calificar y de ser calificadas las películas, pero lo más importante aquí cuando vemos en la ecuación 7, Q de I transpuesto por P de U parametrizado por T, esto quiere decir cómo cambian las preferencias personales. Y al modelar esto, el algoritmo de Netflix era adaptativo porque utilizaba todo el contexto histórico, pero se centraba en el contexto presente. Y de esa forma es que Netflix utilizó un modelo inmenso de cientos de millones de parámetros y vemos cómo con cada técnica iba avanzando la precisión hasta llegar al punto 88 de error, con lo que en particular estos investigadores ganaron un premio de $1 millón. Así que conviene aprender. Sobre todo conviene ser de los mejores. Pues muchas gracias por permitirme compartir esta información. Las 3 ideas principales. Primero, que existen estos modelos de lenguaje que nos permite representar la información numérica
la información de texto numéricamente. Lo segundo es que podemos compactar esta información numérica para encontrar características como aquí comedia, drama, acción, que distingan tanto a los usuarios como al contenido en este caso, pero lo podemos aplicar para muchas otras cosas. Y lo último, que podemos ver el impacto de cómo cambian las preferencias en el tiempo para tomar mejores decisiones. Yo soy Santiago, prácticamente todas las noches hago live para explorar más a detalle las ideas científicas, los modelos que dan origen a esto, a estos modelos. Y si te interesan este tipo de tutoriales en cuestión de código, házmelo saber para continuar haciendo más. Hasta luego.